Canal familia de Punto de Break. Me gusta decirlo así, ¿eh? Con ese toque anglosajón. De hecho, en el torneo de Rotterdam así me presentaba a periodistas, a organización. Hi, it's Diego from Punto de Break. Bueno, dejando a un lado la de bromas, muchos me habéis preguntado por esa experiencia en Rotterdam. Tenemos por delante 15 preguntas y 3 audios. Me siento abrumado por este nivel de atención. Ya veo que no os cansáis de mí todavía. Es la tercera vez que me someto a este punto de break que responde. Y la verdad es que cada vez tenéis preguntas más interesantes. Sin más dilación, vamos a por la primera, ¿no? La primera nos la manda nuestro amigo Luis Ortiz. Y me dice, Diego, saludos, crack. Creo que hace más de 6 meses desde la última vez que pregunté algo. Así que tengo varias preguntas. Bueno, el Rotterdam. ¿Qué fue lo más estresante de cubrir el torneo y lo más fascinante, que me hizo sentir privilegiado? Y si me pude saludar o cruzarme con algún tenista top. ¿Y cómo fue ese momento? Pues mira, Luis, fascinante todo, me siento muy afortunado. Cada día de mi vida me siento afortunado por formar parte de este equipo, de Mundo de Break, pero es verdad que cuando vas a torneos, y más aún a un torneo internacional en el que era el único periodista español acreditado, la verdad es que te sientes un privilegiado. Estresante no fue gran cosa porque al ser un torneo un poco más pequeñito, todo estaba muy bien organizado, la zona mixta estaba justo después de que acabaran los partidos, una zona de entrenamiento es muy guay, bueno, estuvo muy bien. ¿Con quién me crucé? Pues mira, nada más llegar, me crucé con Jorge Aguirre, el entrenador de Hamad Medjedovic, antiguo entrenador de Davidovic, le pude hacer una entrevista, fue muy amable conmigo. Y luego, pues, charlé con el entrenador de Munar, pude entrevistar a Munar, vamos a decir, porque fueron 4 preguntas en zona mixta yo solo. Fue muy amable, Yauma, espectacular. Luego me crucé con Bublik, bueno, mantuve ahí alguna conversación rápida, ¿no? Del tipo, ¿qué tal? Buena suerte, bien jugado, a Bublik, a Tsitsipas, a De Minaur. Bueno, una gran experiencia, la verdad, y ojalá se pueda repetir. Vamos ya con la siguiente pregunta que nos la manda Iván Sevillano. Hola Diego, siempre me he preguntado cómo en los torneos es la cercanía con los jugadores y si tenéis alguna libertad. Bueno, para entrevistar a jugadores hay que cursar una petición oficial a través de la ATP. Entonces, la persona encargada de la ATP en ese torneo, junto también con la organización del torneo a veces, es la que te da el permiso para entrevistar a ese jugador o directamente comunica por medio de un grupo de WhatsApp interno con todos los medios acreditados. Oye, este jugador va a ir a zona mixta cuando acabe el torneo y todos vamos ahí a zona mixta para, bueno, pues para hacerle nuestras preguntas. La libertad para hablar como ellos, bueno, es limitada, ¿no? Porque por lo general no compartimos los mismos espacios y de hecho en alguna ocasión algún periodista le han retirado una acreditación por hacerse una fonografía, por ejemplo. Luego es verdad que, bueno, hay jugadores que ya tienen una relación más estrecha con otros periodistas y hablan con ellos un poquito al margen, ¿no? de la ATP y de la organización del torneo. La pregunta 3 nos la manda Juan Iberniak. Bueno, me muestra su admiración y cariño. Muchísimas gracias. A mí también. Estoy encantado de hablar con vosotros. Ojalá pueda continuar saliendo más en YouTube. Y la pregunta. ¿A qué tenista me hubiera gustado parecerme en el caso de que me hubiera dedicado a jugar al tenis? Hmm, Me dicen que no solo a éxitos deportivos, sino también a aquellos que tuvieran un carisma brutal, que se ligaran a mujeres increíbles, bueno, esto es tremendo, o que tuvieran una historia de superación personal. Me parece muy interesante la pregunta. A mí, por estilo, mira, yo juego de vez a una mano, me encanta. Soy un tenista de mucha mano y pocas piernas, vamos a decirlo así. Así que, pues mira, yo por ejemplo Babrinka me encanta. Por el revés.
por esa capacidad de resiliencia que ha tenido, por ese superarse continuamente a sí mismo, no conformarse. Así que te diría, Babrinka, bueno, en el tema de ligar, bueno, Babrinka ha tenido sus historias, pero obviamente aquí Fognini se lleva la palma. Y un poquito anterior, la verdad es que Marat Safin era un jugador increíble con un carisma espectacular y que a cualquier aficionado al tenis, la verdad que le gusta. Pregunta 4 de nuestro amigo, David González. Bueno, él me dice sobre todo que qué hay que hacer para cambiar este calendario, que esto no puede ser, ¿no? Que hay demasiados meses en pista dura, que apenas hay descanso, que la hierba debería tener más protagonismo. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero también es que logísticamente es muy complicado, David. Organizar un torneo en hierba es tremendamente complejo por lo difícil que es mantener esta superficie en condiciones óptimas, por lo complicado que es tener un torneo con muchas pistas de hierba. Yo creo que ese es el gran factor limitante para que no se juegue un Masters 1000 en hierba. Y bueno, tenemos los 500, se ha ampliado recientemente a una semana la gira de hierba. Y al final yo creo que a la hierba también le hace especial que sea una temporada corta. ¿No? Es verdad que sería bonito tener un Master 1000, pero yo lo veo complicado. Y al final es verdad que predomina mucho la pista dura, pero es que las pistas duras son cada vez más parecidas también en algunos casos a la tierra batida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la gira latinoamericana de tierra batida, que yo creo que está en claro peligro. Y es verdad que podría ser bonito, ¿no? Tener más tierra batida y que no estuviera todo tan condensado. Pero al final, la mayoría de jugadores se dan cuenta de que no pueden sacrificar la gira de tierra batida si quieren estar arriba. Así que, bueno, el calendario es difícil reformarlo. Yo le quitaría algunas semanas. Creo que tiene que haber más descansos. Y en un escenario ideal, sí que ampliaría en algún sentido los torneos en tierra batida, pero lo veo muy complicado, la verdad. Es una pena, pero es así. La siguiente pregunta, nuestra amiga Nessa, eh, que tiene un par de preguntas. ¿Cuál es la mejor derecha al revés y saque de la historia en tenistas femeninas, en mujeres? Hmm. ¿Y qué partido femenino nos gustaría estar viéndolo desde la grada si pudieras elegir? Bueno, a ver, yo creo que si nos vamos a otras épocas, Navratilova y Ebert, pues obviamente tenían una rivalidad increíble. El saque de Navratilova para la época era increíble. Luego, por supuesto, Serena Williams para mí es la mejor tenista de la historia. Te diría que me encantaría o calificaría como uno de los mejores golpes del tenis femenino el revés a una mano de Yasmin Enan Agdan. ¡Qué locura! Para la gente de mi generación, Yasmin Enan era un ídolo, la verdad. Y luego, bueno, la derecha de Sabalenka es increíble. Muy plástico también el revés a una mano de nuestra amiga Carla Suárez, que no nos olvidamos de ella. ¿Y en qué partido femenino me gustaría estar? Bueno, de la actualidad, pues un Sabalenka Swiatek de una final de Grand Slam, que es algo que se está haciendo esperar y yo creo que todos tenemos muchas ganas de ver una final de Grand Slam entre esas dos jugadoras. Sexta pregunta el gran DSG. Vamos a ver. Ya me han preguntado alguna vez sobre mi faceta de tenista amateur y me dice si sería posible un blog del torneo de medios de Madrid si es que este año se hace. Bueno, DSG, espero que esta pregunta me la hagas porque sabes que fui campeón. Fui campeón del torneo de medios de Navidad o de invierno del mundo amateur, que se celebró en las instalaciones de la Caja Mágica. Lo gané. Me enfrenté a famosillos, ¿no? Como Arturo Valls, como el actor Ricardo Gómez.
Bueno, fue una gran experiencia. Vamos a ver el torneo de medio en el Mutua Madrid Open. Ahí, claro, ya viene gente de fuera. Hay un francés que es muy bueno. No sé yo, si va a ser fácil ganarlo. Los últimos 2 años lo ha ganado un buen amigo mío, Antonio Villar, del 20 minutos, con el que juego habitualmente. Y estamos ahí, nuestro head to head es muy similar. Yo voy a ir con todo, ¿eh? Si lo gano este año, lo dedicaré a todos los miembros y ojalá se pueda hacer algún tipo de vídeo sobre ello. Y luego me pregunta por quién ganará antes de un título ATP. Davidovic, Munar o Hodar. Puah, pues mira, tenemos una sequía de títulos de tenistas españoles más allá, por supuesto, de Alcaraz, que es tremenda. De hecho, nuestros dos mejores jugadores del momento, como son Alejandro y Jauma, no tienen títulos en su palmarés. Esto es increíble. Y tarde o temprano yo creo que va a caer. Yo creo que los dos van a terminar ganando un título ATP. Incluso le diría que este año, ¿por qué no? Vamos con ello. Y pues yo creo que el primero va a ser Davidovic, fíjate. Respecto a Jodar, yo sueño, confío en que veamos al madrileño muy pronto, ya aproximándose a su techo de nivel. Yo a Jodar le veo que puede ser un solvente top 30, top 20 en un par de años. A partir de ahí podemos seguir soñando con verle en el top 10, verle optar a grandes títulos. Pero bueno, hay que ir con calma, hay que dejar que progrese y yo creo que el primer título de Rafa todavía va a tardar un par de años. Pero oye, nunca se sabe, ¿no? Bien, la siguiente pregunta nos la manda nuestra amiga Mireia, que me dice que le encantan mis aportes al canal. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver, ¿a cuál de los suscriptores te gustaría entrevistar? Bueno, esto es tremendo, ¿eh? DCG, impresionante, las chicas, por supuesto. Bueno, yo admiro mucho, y estoy muy agradecido a todos los miembros del canal, la fidelidad que tenéis, cómo os volcáis con nosotros. Bueno, gracias a vuestra pasión por el tenis y por Punto de Break, este proyecto continúa en activo. Así que me gustaría entrevistar a cualquiera, a ti misma, Mireia, ¿por qué no? A ver, a DSG, a David Reis también, que he podido hablar con él en algún directo de YouTube. Bueno, con cualquiera estaría encantado y yo creo que nos podríais dar inputs muy buenos para continuar mejorando el canal. Así que, nada, muchísimas gracias por la pregunta y por tu pasión por el canal. Octava pregunta, buenos días, nos la manda Alejandro Fernández Monge. Me dice, ¿crees que este año volveremos a ver invitación random al Master 1000 de Madrid en vez de a jugadores nacionales? ¡Qué melón! ¡Qué melón! Has abierto aquí. A ver, ya sabemos que todo esto se debe a que la propiedad del torneo es de IMG. Y bueno, pues IMG es la agencia de representación, tiene la potestad y, y en cierto sentido es lógico que lo haga, de invitar a jugadores jóvenes gestionados por ellos. Claro, en este sentido, ¿qué debería cambiar? Pues lo que debería cambiar es que la Federación Española de Tenis, que está trabajando muy bien en los últimos años, pues pudiera tener un gran torneo en propiedad, como es el caso de la Federación Italiana con el Master en Roma, por ejemplo. En este caso, ellos invitan a jugadores italianos y pues esto sería lo ideal, ¿no? Que no sé si el Mundo Madrid Open, pero al menos pues otro torneo fuera propiedad de la Federación Española de Tenis y pudiera potenciar a jóvenes talentos o premiar a viejas leyendas del tenis español con invitaciones y bueno, eso además tendría una repercusión económica muy importante en la federación que podría continuar invirtiendo, ¿no? En cantera, en formación de entrenadores, en organización de torneos. Yo creo que nada va a cambiar en el mundo Madrid Open porque al final quien paga, pues tiene el poder, Alejandro. Esto es así. Novena pregunta. Nuestro amigo Luisito Valero. Bueno, es lo grande.
¿Qué jugador me haría más ilusión entrevistar, incluyendo retirados? Bueno, pues mira, de otra época le diría Bjorn Borg. ¿Por qué no? Bjorn Borg me encantaría. Por ejemplo, bueno, Federer. Alguno más underdog. Pues Juan Antonio Marín, mira, Juan Antonio Marín es un tenista costarricense, mitad español también, que ahora está en Murcia. Es un jugador que ganó un torneo ATP como el de Bastad, que fue top 50, pero que no ganó ningún partido de Grand Slam. Perdió, creo que fueron los 13 que disputó. Está residiendo en Murcia, es director de una academia en Murcia. Y conozco a su hermano, tuve el placer de conocer a su hermano. Y mira, por las historias que me contaba de su hermano, la verdad es que me encantaría conocerle a él y a ese tenista, ¿no? De rango medio de los 90, de principio de los 2000, que nos podrían contar historias tremendas, creo yo. Vamos ya con la décima pregunta de mi tocayo, de Diego Diego, que me pregunta qué tal, en Rotterdam y si tengo previsto algún otro torneo, a cuál me gustaría ir. Bueno, el Rotterdam genial, como ya he contado, una experiencia maravillosa, lo pude combinar con turismo también. Fui en agobios al torneo, fui 3 días, luego me fui otros días a conocer un poco la zona. Y bueno, este es el sueño de mi, de mi juventud, ¿no? Yo recuerdo en el instituto, ¿no? Hablar con amigos que les encantaba el tenis, ¿no? Es que yo quiero tener 1 o 2 años en los que viajar por torneos de tenis y combinar el visionado de tenis con hacer turismo. Bueno, pues esto es un sueño en realidad, ¿no? Estuvo muy bien, Rotterdam, muy buena organización. Vi muy buenos partidos, como el de Munari y Bublik. La próxima aventura, bueno, yo confío en estar acreditado en el Mundo Madrid Open y poder vivir esa experiencia de nuevo. ¿Y a qué torneo me gustaría ir? Pues mira, me gustaría ir acreditado al Open de Australia, es mi gran sueño, y también al Miami Open, fíjate, me gustaría, o a Indian Wells, a uno de los dos, pero el Open de Australia es mi gran objetivo. Pregunta 11 de John Piñera. Una pregunta muy típica, pero me gustaría que te mojaras. ¿Quién crees que acabará la temporada como número 1 del mundo? Carlos Alcaraz. Nada, no. A ver, obviamente, yo creo que todo va a estar entre dos, entre Alcaraz y Sinner. Y es verdad que Alcaraz defiende mucho en la gira de tierra batida, en hierba, también en el tramo final de año, pero yo creo que va a aguantar el tipo. Sinner, yo le auguro una muy buena gira de tierra batida, especialmente yo tengo la pedrada de que Sinner va a ganar Roland Garros, pero luego quizá pues no, baje otra vez un poquito el nivel. Entonces yo creo que el número 1 va a ser Carlos. Y respecto al circuito WTA, Sabalenka. Yo creo que va a continuar ahí. La pregunta 12 de Demian de PP. Diego, ¿qué es en tu opinión lo más complicado de cubrir este tipo de torneos, como el de Rotterdam? ¿Y cuáles son tus recomendaciones en términos de organización en días de muchos partidos? Bueno, al final tenemos un equipo muy grande de redactores, entonces los que no estamos en el torneo generalmente cubren también otras cosas, por lo tanto temas de crónicas y noticias del minuto que lo hagan los que no están acreditados. Los que estamos acreditados tenemos que volcarnos en descubrir historias mm, particulares, ¿no? Entrevistas, zonas mixtas, cosas que solo podamos hacer los que estamos allí. Hablar con gente de la organización, con entrenadores, bueno, descubrir, ¿no? Historietas curiosas. Este es la máxima para cuando vas acreditado a un torneo. Y
Bueno, recomendaciones en términos de la organización, sí, pues eso, lo que te acabo de decir, Demian, yo creo que establecer prioridades, ¿no? Pregunta 13, estamos llegando al final. Irene Alcaraz, gran apellido. Hola Diego, ¿qué tenías te ha impresionado más al verlo en persona jugar? ¿Y a qué torneos tienes más ganas de ir? Bueno, Nadal. Nadal tenía una fortaleza, transmitía, ¿no? Una cantidad de sensaciones increíble. Es el que más me impresionó. También me impresionó Agassi, porque fue el primer jugador junto a Tommy Robredo que vi en persona. Y luego en mi primer partido a pie de pista, ¿no? No en grada, sino, bueno, pues ahí, ¿no? A la altura de los tenistas fue un Lewis Simón. Y ahí me di cuenta de la potencia, ¿no? De la velocidad a la que jugaban. Por supuesto, Federer también he tenido el honor, el placer de ver jugar a Federer en primera fila y me impresionó mucho esa plasticidad, ¿no? Esa elegancia, la verdad, que fue increíble. Pregunta 14 para Lord Headingley. Hola Diego, ¿qué tan cercanos son los jugadores? ¿Nos los puedes encontrar con los pasillos de los torneos y pedirles entrevistas o cómo funciona? Bueno, esto ya lo he explicado antes, todo lleva un proceso. Eh, Hay jugadores que son más cercanos que otros, hay jugadores con los que, bueno, pues puedes intercambiar, ¿no? Algunas palabras, que puedes organizar incluso una entrevista en paralelo, ahora que no se oye nadie, sin que la ATP se entere. Bueno, depende un poco también, ¿no? El nivel de lo que te conozcan, de cómo te aproximes a ellos también. Bueno, esto al final, con el tiempo, ¿no? Pues se va puliendo. Y hay de todo en el circuito, ¿vale? Y bueno, llegamos, atención, a la pregunta 15. Última pregunta de Miriam. Bueno, me dice que sí, que la semana pasada en Rotterdam hice un apunte, ¿no? A Mielgo y a Carretero porque se equivocaron, ¿no? En una cuestión durante la transmisión. Y bueno, me dice que ¿qué me parece esto? Si creo que se equivocan habitualmente o que hay falta de profesionalidad. Bueno, yo, Miriam, la verdad es que no es ni nada de acuerdo contigo en este caso. Esto fue un tema puntual, un detalle, además era de un jugador que no estaba compitiendo en ese momento. A cualquiera le puede pasar. Estoy convencido de que todos nos equivocamos muy habitualmente. No es nada fácil estar en directo. José y Magic también se equivocan habitualmente y miembros del canal se lo decís. Yo cuando entro directos me he equivocado muchísimo también. Y bueno, es verdad que hay que tener cosas preparadas, pero, claro, cuando es algo de un jugador que no está en ese partido, pues todos podemos tener lapsus y que se nos olvide. Entonces, bueno, mi intención, cuando alguna vez em, corrijo o digo algo, ya sea a la gente de Movistar o a José y a Magic, no es ni mucho menos dejarlos en evidencia o abroncarlos, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Es simplemente, bueno, pues ayudar, contribuir a la transmisión porque yo sé, ¿no? Lo difícil que es estar ahí. Entonces, bueno, vamos ya con los audios. Atención, tenemos 3 audios de nuestra amiga Ana Atienza. Entonces, vamos con el primero. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice, que es muy interesante. Un crack, Diego, un gusto siempre escucharle hablar de tenis. En relación a Moaz Kouamé, no sé si lo pronunció bien, el jugador francés, saber un poco quién le entrena, en qué parte de Francia o en qué escuela se ha formado y, bueno, un poco comparar sus guarismos con los que tuvieron otros fenómenos precoces en la historia del tenis. Es, creo, muy importante para los franceses que ahora tienen un montón de tenistas y tenistas buenos en el cuadro ATP. Muy bien, Ana, muy interesante. Pues mira, Moise Kouamé, yo tampoco sé si lo pronuncio bien, pero lo digo siempre así. Se formó en la academia de Yastin Enan en Bélgica. Luego también ha pasado temporadas con Mouratoglou.
también ha estado asesorado ya por miembros de la Federación Francesa y de hecho desde hace unos meses está trabajando con Richard Gasquet. Entonces, bueno, muy interesante, ¿no? Quién está guiando los pasos de este joven jugador francés que está batiendo récords o hitos de precocidad. Ha entrado ya al top 400. Es el primero de su generación en hacer esto y en hacer semifinales de Challenger. Bueno, está yendo muy rápido, pero es verdad que todavía le falta mucha madurez. Es muy fuerte físicamente, se mueve muy bien, es muy consistente de fondo de pista. Yo creo que va a tener que trabajar en fortalecerse físicamente para que sus golpes sean más potentes. Creo que es lo que le falta. También un poquito de saque, pero tiene mucho potencial, la verdad. Es un jugador que a mí me parece muy interesante y que hay que estar muy pendiente de él. Vamos con la siguiente pregunta. A veces os oigo hablar y escucho decir cosas como, oye, pues este tenista a lo mejor está más cómodo quedándose en una posición 20-30 del mundo y no quiere esforzarse lo suficiente para llegar a los 10, 5 primeros. A mí esto me resulta extraño porque cuando conoces el deporte federado, solo para llegar al campeonato de España ya es una pasada. O sea, las horas que tienen que entrenar y dedicarle y el talento que tienes que tener para llegar al campeonato de España es brutal. No me imagino ya para Europa, el mundo o ganar Roland Garros. Entonces creo que esto es un poco injusto. ¿Cómo lo ve Diego? ¿No piensa él que para llegar a estar entre los 50 primeros del mundo hay que dedicarle mucho, mucho a este deporte toda tu vida y además tener talento? Fantástica, fantástica pregunta, Ana. Mira, yo te diría lo primero que ambas cosas son compatibles. Entonces, para empezar, lo más importante, creo yo, todo jugador, todo tenista que está entre los 300 del mundo, fíjate dónde me voy, tú me has hablado del 250, 300, te digo yo, es un auténtico privilegiado en cuanto a talento tenístico y una auténtica bestia en cuanto a competitividad, em, fortaleza mental, fortaleza física, son auténticos genios. ¿Por qué? Porque en el tenis, eh, al tenis se quieren dedicar millones de personas por todo el mundo. Estar entre los 300, 200, no digamos 100 mejores es una cosa de locos. Creo que estoy de acuerdo contigo ahí. Mucha gente lo banaliza, hace juicios de valor que no tienen ningún sentido, porque cuando tú vas a ver un torneo, como bien tú dices, un federado, un torneo regional, un torneo nacional, un ITF, dices, pero bueno, ¿cómo juega esta gente? ¡Qué locura! ¿Cómo es posible que haya X personas que juegan mejor? Entonces, bueno, es espectacular. Yo juego también a determinado nivel y por eso admiro tanto a todos los tenistas profesionales, pero eso no quita para que podamos decir que cuando llegan, ¿no?, a determinado nivel, pues haya jugadores que digan, bueno, yo estoy aquí, he trabajado durante toda mi vida una locura para llegar aquí, este es mi nivel actual, puedo mantenerme en este nivel trabajando muy duro, trabajando muy duro y haciendo buenas rutinas y siendo un profesional. Pero si quiero llegar a un nivel superior, tengo que hacer algo más. Tengo que trabajar de manera increíble, tengo que dejar al margen toda mi vida, más allá del tenis, tengo que, bueno, dedicarle mucho más tiempo, mucho más esfuerzo y eso quizá me lleve a explorar mis límites y a ser mejor jugador. Ese es el concepto que decimos siempre de se conforman, ¿no? Cuando un tenista a lo mejor está 50 del mundo, 30 del mundo y dice, bueno, yo ya estoy contento con esto, no me merece la pena buscar algo más porque es una exigencia brutal, entonces yo me quedo donde estoy, trabajando muy duro y siendo profesional, pero no buscando ese plus que, por ejemplo, en su momento buscó Babrinka y que creo que ahora, o Babrinka o Ferrer, y que creo que ahora está buscando de Miñaur o Taylor Fritz, por ejemplo, que son jugadores a los que además se les critica cuando lo que están haciendo es
esforzarse más allá de lo normal para intentar ser mejores. A eso nos referimos. Yo creo que es muy compatible y espero que ahora pues lo hayas entendido. O que al menos yo pues lo haya explicado mejor que en anteriores ocasiones. Y la tercera pregunta, vamos allá. Y en relación a el Big Three y el Sincaraz y todas las ríos de tinta que corren por las redes, sí que es verdad que estoy empezando a ver también muchos mensajes hablando ya de los cinco. Sí que es verdad que a Carlos y a Yannick les quedan muchos años para demostrar lo que demostró el Big Three. Estamos solo hablando en tiempo actual, pero ¿cómo ve Diego? ¿No piensa que le ha quedado un poco grande a todos, al propio Big Three, a los propios competidores de la ATP, el que llegaran dos jugadores tan buenos, al menos lo que han demostrado hasta ahora, en tan corto espacio de tiempo? Es como que no se atreven a decir que la final de Roland Garros, los periodistas, que fue una de las mejores que ha habido en la historia. Como que parece que se está traicionando al Big Three si se habla muy bien de Sincaraz. A veces me parece un poco injusto. ¿Cómo lo ve Diego? Bueno, no debería ser así, ni mucho menos, ¿no? Porque al final mm, ambos, ambas épocas pueden ser gloriosas, ¿no? Entonces, alabar a Sinner y Alcaraz no debería implicar, pues, hacer de menos a, al Big Free. Por lo tanto, yo creo que ambas cosas son compatibles. Yo creo que no hay miedo alguno a decir que la final de Roland Garros entre Yannick y Carlos fue una de las mejores de la historia. Y no estamos traicionando a Nadal, a Djokovic y a Federer por decir que, bueno, que Sinner y Alcaraz están a un gran nivel y que estamos viviendo otra época dorada en el tenis. Entonces, bueno, simplemente disfrutemos de lo que tenemos. Yo creo que no merece la pena tanto comparar con el Big Free y se puede disfrutar de lo de ahora, teniendo también muy presente lo afortunados que hemos sido por vivir lo que vivimos con Nadal, con Djokovic y con Federer, y no nos debemos nunca olvidar de ello y debemos ensalzarlo siempre. Así que nada, amigos, esto ha sido todo, ha sido un auténtico placer. La verdad, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias por todas vuestras preguntas y nos vemos pronto. Adiós.